Eran las 2:58 de la madrugada cuando el sonido me despertó. No fue fuerte, no fue repentino. Fue un lamento suave, sostenido, como si alguien estuviera llorando desde hace tanto tiempo que ya no esperaba ser escuchado. Venía del patio trasero de la casa familiar, esa misma casa donde crecí y a la que había regresado después de la muerte de mi abuela. Abrí los ojos con el corazón acelerado, sintiendo esa incomodidad inmediata que aparece cuando algo no encaja. La casa estaba en silencio. No había viento, no había lluvia. Aún así, el llanto seguía ahí, filtrándose por las paredes viejas, metiéndose entre los recuerdos. Me senté en la cama y escuché con atención. Era una voz femenina, conocida. Me levanté sin prender la luz. Caminé descalzo por el pasillo largo, pasando frente a las fotos familiares colgadas torcidas. Algunas tan antiguas que los rostros parecían observarte desde otro tiempo. El llanto se hacía más claro mientras avanzaba. No venía de afuera, venía del cuarto de mi madre. Ella había muerto años atrás, de una forma que nadie quiso recordar con demasiados detalles. Me detuve frente a la puerta cerrada. El llanto se interrumpió de golpe, como si hubiera notado mi presencia. Sentí un nudo en el estómago, una presión incómoda en el pecho. Toqué el picaporte. Estaba frío, húmedo. No abrí. Esa noche regresé a mi cuarto y no dormí más. Al amanecer, la casa parecía normal, demasiado normal. El patio seco, las habitaciones silenciosas. Me sentí ridículo por haber pensado en ella, por haber asociado ese sonido con algo tan personal. Pero el segundo día, encontré agua donde no debía haberla. Pequeños charcos frente a la puerta del cuarto de mi madre. No eran grandes, no olían mal, simplemente estaban ahí, como si alguien hubiera caminado mojado durante la noche. Me agaché a tocarlos. Estaban fríos. Recordé algo que mi abuela solía decir cuando yo era niño. En esta familia, los muertos no se van cuando deberían. Nunca le di importancia. Hasta ahora. Esa noche, el llanto volvió antes de la hora. No esperó a que me durmiera. Empezó apenas apagué la luz. Esta vez no fue solo un lamento. Había palabras, susurros rotos, frases incompletas que no lograba entender. No, no los dejé, decía la voz entre sollozos. Mi respiración se volvió pesada. Me cubrí la cara con las manos. No quería escuchar. No quería reconocer ese tono, pero lo conocía. Era la voz de mi madre cuando lloraba en la cocina, creyendo que yo no la escuchaba. Salí del cuarto. El pasillo estaba oscuro. Las paredes parecían más estrechas. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Al pasar frente al espejo del comedor, vi algo que me hizo detenerme. No era mi reflejo. Por un segundo, vi una silueta detrás de mí. Una mujer vestida de blanco, empapada, con el cabello oscuro pegado al rostro. Parpadeé. El espejo volvió a mostrar solo mi cara pálida. El llanto venía ahora del baño. Empujé la puerta con cuidado. El piso estaba mojado. El lavabo abierto. El espejo empañado. En el vapor había marcas hechas con dedos, torpes, desesperadas. No formaban palabras claras, pero había un patrón, como nombres escritos y borrados una y otra vez. Sentí mareo. Ahí fue cuando pensé en ella, la Llorona, no como mito, no como cuento popular, sino como algo más íntimo, más cercano, algo que se cuela en las familias y se queda a vivir ahí, alimentándose del dolor heredado.
Los sueños empezaron esa misma semana. Siempre eran iguales. Yo era niño otra vez. Estaba sentado en la sala, mientras escuchaba a mi madre discutir con alguien en el patio. Gritos, llanto, el sonido del agua corriendo. En el sueño, yo nunca me levantaba, nunca abría la puerta. Siempre me quedaba sentado, mirando mis manos mientras el llanto se hacía más lejano. Despertaba empapado en sudor y a veces en agua. El desarrollo real del horror llegó cuando encontré la caja. Estaba en el altillo, cubierta de polvo, escondida detrás de muebles viejos. Dentro había cartas, fotos rotas y un cuaderno húmedo, con las hojas pegadas entre sí. Era el diario de mi madre. Nunca supe que existía. Leí con dificultad. Las letras estaban torcidas, manchadas. Hablaba de abandono, de miedo, de noches enteras llorando en el patio mientras el agua subía lentamente por una fuga que nadie reparaba. Hablaba de hijos que no pudo proteger, de decisiones que no pudo cambiar. Y hablaba de mi abuela, de cómo la había encerrado una noche para que se calmara, de cómo nadie escuchó los gritos, de cómo el agua hizo el resto. La verdad me cayó encima como un golpe seco. Mi madre no había muerto de enfermedad. Había sobrevivido, pero algo se había quedado con ella. Esa noche el llanto fue distinto. No era solo tristeza, era rabia. La casa comenzó a crujir. El agua brotó de las tuberías. El piso del pasillo se volvió resbaloso. Escuché pasos mojados acercándose. No corrí, no huí. Sabía que no servía. Ella apareció en la puerta del cuarto. No como un monstruo, como mi madre. El rostro deformado por el dolor. Los ojos hundidos. El vestido empapado. El llanto salía de ella como si fuera parte de su respiración. Detrás, algo más oscuro se movía, como una sombra pegada a su espalda. La Llorona no era ella. La Llorona usaba lo que quedaba de ella. Me mostró recuerdos que no eran míos, golpes, encierros, agua fría subiendo por las piernas, la desesperación de no ser escuchada. Me mostró cómo el espíritu se aferró a su dolor, cómo lo heredó, cómo lo trajo de vuelta a esta casa. El momento violento llegó cuando el agua me cubrió hasta la cintura y sentí manos frías empujarme contra la pared. Grité, lloré, pedí perdón por cosas que no entendía del todo. Y entonces algo cambió. Dije su nombre, no el de la leyenda, el de mi madre. El llanto se quebró. La sombra retrocedió. Ella me miró por última vez con una expresión que no era odio, era cansancio. El agua comenzó a bajar. El silencio regresó lentamente, como una marea que se retira. A la mañana siguiente, la casa estaba seca. Vendí el lugar poco después, pero sé que no todo se fue, porque algunas noches, cuando cierro los ojos, escucho un llanto lejano y entiendo que no todas las maldiciones vienen de fuera. Algunas nacen en la familia y aprenden a llorar con voces que amamos. Relato número 2. La noche del intento empezó con un ruido que no debería existir dentro de una casa cerrada. Agua cayendo en el piso de la sala. No un goteo normal, sino un chapoteo lento, como si alguien caminara descalzo después de haber cruzado un río. Abrí los ojos de golpe, con el corazón acelerado, seguro de que estaba despierto, porque el sonido seguía ahí, constante, paciente. Vivía solo desde hacía meses. Una casa vieja, heredada de un tío lejano, en las afueras del pueblo.
Nadie pasaba por ahí de noche. Nadie tenía llave. Y aún así, el piso estaba mojado. Me levanté sin prender la luz. El aire estaba frío, húmedo, con ese olor a tierra mojada que solo aparece después de lluvias largas. Pero esa noche no había llovido. Caminé despacio por el pasillo. Cada paso mío sonaba exageradamente fuerte, como si la casa amplificara mis movimientos. El chapoteo venía de la cocina. Me asomé. No había nadie. El suelo estaba seco, el fregadero cerrado. Ninguna fuga visible. Me quedé quieto, escuchando, hasta que el sonido se detuvo de golpe. Entonces escuché el llanto. No era fuerte, no era histérico. Era un lamento cansado, profundo, con pausas largas entre cada sollozo. Un llanto femenino, viejo, de esos que no buscan ayuda, solo salida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No pensé en historias ni en leyendas. Pensé en que alguien había entrado a mi casa. Pensé en peligro real. Volví a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. No dormí. Al amanecer revisé toda la casa. Nada fuera de lugar. Ninguna ventana forzada. Ninguna huella. El piso completamente seco. Me sentí estúpido por haber tenido miedo, hasta que encontré la marca. Estaba en la pared del pasillo, a la altura de mi pecho. Un rastro vertical, como si una mano mojada hubiera sido arrastrada hacia abajo, dejando una mancha irregular. Toqué la pared. Estaba fría. No húmeda, solo fría. Esa mañana salí al pueblo. Necesitaba ver gente, ruido, normalidad. En la tienda, una mujer mayor me miró fijo cuando le dije dónde vivía. Esa casa siempre llora, murmuró sin emoción. No es buena para quedarse solo. No pregunté más. La segunda noche fue peor. El llanto empezó antes de que me acostara. Venía de afuera, del terreno trasero, donde comenzaba el arroyo seco que cruzaba el bosque. Me asomé por la ventana. La luna iluminaba el cauce vacío, y ahí la vi, de pie junto al arroyo, una mujer vestida de blanco. No flotaba, no gritaba, estaba parada, inmóvil, con el cabello negro cubriéndole el rostro. El llanto salía de ella como si fuera su respiración natural. Sentí que las piernas me temblaban. Di un paso atrás, tropecé con la cama y caí sentado. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Esa madrugada intentaron matarme. No fue algo sobrenatural. Fue demasiado humano. Escuché la puerta trasera abrirse. Pasos torpes, rápidos. Un olor fuerte a alcohol y sudor invadió la casa. Tomé el celular y marqué emergencias, pero la señal se cortó. El llanto volvió, ahora mezclado con respiración agitada, masculina. La puerta de mi cuarto se sacudió. «Sal», dijo una voz ronca. «Sé que estás ahí». Me escondí detrás del armario justo cuando la puerta cedió. El hombre entró con un cuchillo en la mano. Lo vi claramente a través del espejo. Era alguien del pueblo, un tipo al que había visto varias veces en el bar. Tenía los ojos desorbitados, la ropa mojada hasta las rodillas. Ella dijo que aquí, murmuraba, que aquí terminaba. El llanto estalló. No venía de afuera. El hombre se detuvo en seco. Miró hacia la puerta, confundido, asustado. Dio un paso atrás. «No, no ahora», balbuceó. Aproveché, salí de mi escondite y corrí hacia él. Forcejeamos. Sentí el filo del cuchillo rozarme el brazo. Dolió, pero no me detuve. Lo empujé con todas mis fuerzas. Cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la pared. El llanto se volvió ensordecedor.
El piso empezó a mojarse bajo nuestros pies, agua brotando de ninguna parte. El hombre gritaba, intentando levantarse, pero algo lo arrastró hacia el pasillo. Yo me quedé paralizado, viendo cómo sus uñas se clavaban en el suelo, dejando marcas mientras era arrastrado hacia la oscuridad. La mujer apareció al final del pasillo, esta vez de frente. Su rostro no era un monstruo, era el de alguien destrozado por el dolor. Ojos hundidos, piel pálida, boca abierta en un llanto eterno. Se detuvo frente al hombre. Él la miró y empezó a llorar como un niño. Yo no quería, sollozaba. Ella me dijo. La mujer inclinó la cabeza. El agua subió de golpe. El hombre desapareció bajo la superficie improvisada del pasillo, pataleando, golpeando, hasta que todo quedó en silencio. El agua se fue tan rápido como llegó. La casa quedó empapada. Yo estaba temblando, sangrando del brazo, respirando con dificultad. La policía llegó al amanecer. Encontraron rastros de pelea, sangre, el cuchillo, pero no encontraron al hombre. Dijeron que había huido, que seguramente yo había imaginado lo demás por el shock. Mentí. Días después, investigué por mi cuenta. El hombre que intentó matarme había estado implicado años atrás en un caso nunca resuelto. Una mujer embarazada desaparecida cerca del arroyo. Testigos dijeron que ella lloraba pidiendo ayuda. Nadie hizo nada. El cuerpo nunca apareció. El giro final llegó cuando entendí algo que nadie decía en voz alta. La Llorona no vino por mí. Vino porque él regresó. Porque el asesino volvió al lugar donde creyó haber enterrado su culpa. Porque pensó que podía terminar lo que había empezado, usando mi casa como escenario. Ella solo terminó el trabajo. Ahora, algunas noches cuando el viento sopla desde el bosque y el arroyo vuelve a llenarse de agua, escucho un llanto lejano. No me da miedo. Me recuerda que hay intentos que no se perdonan y deudas que siempre encuentran cómo cobrarse. Relato número 3. La fiesta empezó mal desde antes de que llegara el primer invitado. No lo digo por superstición ni por exagerar. Lo digo porque mientras acomodaba las mesas en el patio trasero, encontré agua en el piso y no había llovido. El suelo estaba húmedo, frío, como si alguien hubiera estado caminando descalzo ahí durante horas. Pensé que era el riego automático, aunque sabía que llevaba meses sin funcionar. Lo ignoré. Era mi cumpleaños. Había decidido hacer algo sencillo. Música, alcohol barato, amigos cercanos y conocidos que traían a otros conocidos. Nada fuera de control, nada raro. La casa era grande, antigua, heredada de un familiar que murió sin dejar demasiadas explicaciones. Siempre había sido silenciosa, pesada, pero esa noche quería llenarla de ruido para no pensar. A las 9 ya había gente, risas, vasos chocando, música fuerte. El ambiente se sentía vivo, normal, el tipo de normalidad que te hace olvidar detalles incómodos, hasta que alguien apagó la música. No de golpe, no por error, se fue desvaneciendo lentamente, como si alguien hubiera bajado el volumen desde muy lejos. Todos se quedaron callados, confundidos. En ese silencio incómodo, se escuchó algo que no pertenecía a una fiesta. Un llanto. Venía de dentro de la casa. «¿Quién puso eso?», dijo alguien, riéndose nervioso.
Nadie respondió. Yo fui el primero en entrar. Pensé que alguno de mis amigos estaba haciendo una broma estúpida. Caminé hacia el pasillo con una cerveza en la mano, llamando por nombres, esperando una carcajada como respuesta. El llanto no se detuvo. Era femenino, bajo, profundo, no exagerado, no teatral. Era el llanto de alguien cansado, roto, que no estaba actuando para nadie. Sentí un escalofrío que no pude controlar. Abrí la puerta del baño. Vacío. El lavabo goteaba, aunque yo recordaba haberlo cerrado. El espejo estaba empañado, y eso no tenía sentido. Nadie se había duchado. Me acerqué despacio. En el vapor había marcas de dedos, torpes, desordenadas, como si alguien hubiera intentado escribir algo y se hubiera rendido. Escuché pasos detrás de mí. ¿Todo bien?, preguntó uno de mis amigos. Asentí rápido. Sonreí. Dije que sí. Mentí. Cuando regresamos al patio, la música volvió sola. Nadie tocó el equipo. Nadie preguntó nada. La gente siguió bebiendo, riendo, empujando el miedo hacia abajo con alcohol. La segunda vez que se escuchó el llanto, ya no hubo risas. Eran casi las 11. El sonido apareció desde el fondo del terreno, cerca del viejo pozo que nunca usamos. Un lamento largo, quebrado, que atravesó la música sin pedir permiso. Algunas personas se quedaron quietas, otras se miraron incómodas. Eso no es gracioso, dijo una chica seria. Yo caminé hacia el pozo. El aire estaba más frío ahí. El olor, distinto, húmedo, viejo. Me asomé con cuidado. No vi nada. El llanto parecía venir de abajo, pero también de atrás, de los árboles, de la casa misma. Ahí la vi, no frente a mí, reflejada. En el agua oscura del pozo apareció una silueta blanca detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. Cuando volví a mirar el agua, la silueta seguía ahí, de espaldas, cabello largo, vestido empapado. El llanto salía de ella, o del pozo, o de mi cabeza. Me alejé trastabillando. Ya basta, dije en voz alta. Si alguien está jodiendo, que pare. Nadie respondió. La fiesta empezó a romperse en pedazos después de eso. Algunos invitados se fueron. Otros estaban demasiado borrachos para irse. La música sonaba fuerte, pero ya no tapaba el sonido del agua, porque ahora el piso estaba mojado. En toda la casa, la cocina, el pasillo, la sala. Charcos pequeños aparecían y desaparecían como si la casa respirara. Entonces ocurrió lo violento. Uno de los invitados, un tipo que nadie conocía bien, empezó a gritar desde el baño. Corrimos. La puerta estaba cerrada por dentro. Golpeaba con desesperación. «¡Hay alguien aquí!», gritaba. «Me está tocando». Forzamos la puerta. El tipo estaba en el suelo, empapado, con marcas rojas alrededor del cuello, como si manos frías lo hubieran apretado. Balbuceaba incoherencias. Decía que una mujer lloraba detrás de él, que le hablaba de hijos, que el agua subía aunque el baño estuviera seco. Nadie se rió. Ahí debí cancelar todo, sacar a la gente, irme, pero cometí el error de querer entender. La Llorona no apareció como leyenda, apareció como recuerdo. Mientras ayudábamos al tipo a levantarse, el llanto se volvió ensordecedor. La música se apagó otra vez. Las luces comenzaron a parpadear. Y entonces, desde el pasillo, ella caminó hacia nosotros. No flotaba, no gritaba. Caminaba lento, dejando huellas de agua en el piso. Su vestido blanco estaba manchado, pesado, pegado a un cuerpo delgado. El cabello le cubría el rostro. El llanto salía de ella como si fuera parte de su respiración.
Algunos invitados corrieron, otros se quedaron paralizados. Ella no los miró, me miró a mí, y ahí llegó el giro. El llanto se cortó. La casa se llenó de imágenes que no eran mías, recuerdos ajenos, una fiesta antigua, en esa misma casa. Música, alcohol, risas, una mujer embarazada ignorada, empujada a una habitación para que no arruinara el ambiente. Puertas cerradas, gritos ahogados, agua subiendo desde una fuga vieja que nadie reparó. Nadie la escuchó, nadie quiso. Sentí náuseas, me doblé sobre mí mismo. Entendí algo horrible. Esta no era la primera fiesta aquí, y yo había repetido la historia sin saberlo, o sin querer saberlo. El agua subió de golpe. Gente cayó, gritos, vidrios rompiéndose. El tipo del baño fue arrastrado por el pasillo, pataleando, dejando marcas de uñas en el piso. No volvió a levantarse. Ella se detuvo frente a mí. No vi odio en su rostro cuando levantó la cabeza. Vi cansancio, dolor acumulado, un reproche que no necesitaba palabras. No otra vez, susurré. El llanto volvió, pero esta vez no era solo suyo, era mío. Cuando desperté, estaba solo, la casa seca, el sol entrando por las ventanas. Los rastros de la fiesta seguían ahí, pero nadie más. Ningún cuerpo, ninguna marca oficial. Dijeron que todos se fueron temprano, que exageré, que fue una borrachera. Vendí la casa semanas después, pero nunca volví a celebrar nada, porque ahora sé que algunas casas no quieren fiestas, quieren silencio. Relato número 4. La primera vez que vi al nuevo novio de mi hermano fue de noche, y eso ya me pareció una mala señal. No porque fuera tarde, sino porque llegó sin avisar, empapado, parado frente a la puerta, como si llevara horas ahí esperando a que alguien lo notara. Yo fui quien abrió. Mi hermano estaba en el baño y mi mamá dormía. Cuando la puerta se abrió, el olor me golpeó primero. Humedad rancia, como ropa olvidada en una bolsa cerrada. Y algo más metálico, casi imperceptible. El tipo sonrió. ¿Está Marcos?, preguntó. No me dijo su nombre. No se presentó. Solo se quedó ahí, chorreando agua sobre el piso, mirándome como si ya me conociera. Detrás de él, en la calle, no había charcos. No había llovido. Lo dejé pasar por pura educación, y porque algo en su mirada me hizo sentir que decirle que no habría sido peor. Marcos salió del baño con una sonrisa exagerada, como si llevara días esperando ese momento. «Llegaste», dijo, abrazándolo. El tipo no respondió al abrazo. Se quedó rígido, con los brazos caídos, mirando por encima del hombro de mi hermano, mirándome a mí. Esa noche casi no habló. Se sentó en la mesa. No comió, no tomó nada, solo escuchaba. Cuando alguien reía, inclinaba la cabeza. Cuando el silencio se alargaba, sonreía. Yo no podía dejar de mirar sus manos. Estaban llenas de pequeños cortes, cicatrices viejas y nuevas, como si se lastimara seguido, o como si algo se las lastimara por él. «Se va a quedar unos días», dijo Marcos, despreocupado. «Está pasando por un momento difícil». No pregunté qué tipo de momento. La primera noche que durmió en la casa, escuché el llanto. No fue fuerte, fue sutil. Un lamento bajo, sostenido, que parecía mezclarse con el sonido del agua corriendo por las tuberías. Venía del pasillo. Me levanté de la cama con el cuerpo tenso y abrí la puerta apenas. El tipo estaba de pie frente al baño, con la cabeza inclinada hacia la pared, como si escuchara algo del otro lado. No se movía, no respiraba fuerte,
Solo estaba ahí. ¿Escuchas?, susurró sin mirarme. Negué con la cabeza. Cerré la puerta. Me quedé despierto hasta el amanecer. Al día siguiente, la casa empezó a cambiar. Pequeños charcos aparecían en el piso y desaparecían horas después. El espejo del baño amanecía empañado aunque nadie se hubiera duchado. El novio de mi hermano pasaba cada vez más tiempo encerrado ahí, murmurando cosas que no entendíamos. A veces lloraba, otras veces se reía solo. «Tiene pesadillas», dijo Marcos cuando le comenté. Nada grave, pero yo empecé a notar algo más. Cada vez que el tipo salía del baño, el llanto se escuchaba por unos segundos más, como un eco, como si alguien se negara a quedarse en silencio. Una tarde, mientras Marcos salió a comprar, me quedé solo con él. Estaba sentado en el sillón, mirando la pared. «No deberías quedarte», me dijo de pronto. «Esta casa no es buena para los que escuchan». «¿Escuchan qué?», pregunté. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, hundidos, como si no durmiera desde hacía semanas. A ella, el llanto apareció en ese momento, claro, femenino, cargado de una tristeza tan profunda que me apretó el pecho. Venía del baño otra vez. «¿Quién es ella?», susurré. Sonrió, una sonrisa torcida, la que nunca se fue. Esa noche ocurrió lo primero realmente violento. Mi mamá gritó desde su cuarto. Corrimos. La encontramos en el suelo, empapada, temblando, señalando el baño. Había una mujer ahí, balbuceaba, llorando, diciendo nombres. El novio de mi hermano estaba parado en el pasillo, descalzo, con el pantalón mojado hasta las rodillas. En sus manos sostenía algo que no reconocí al principio, mechones de cabello negro, húmedos. «Ella se altera cuando hay demasiada gente», dijo con calma. «No le gusta que la ignoren». Marcos lo miró confundido. Yo sentí náuseas. Ahí entendí que no estaba loco. Estaba convencido. Esa madrugada lo seguí. Lo vi salir al patio trasero, caminando hacia el viejo desagüe que conectaba con el canal abandonado detrás de la casa. El llanto se escuchaba cada vez más fuerte mientras avanzaba. Me escondí detrás de un árbol. Él se arrodilló frente al agua estancada. «Ya casi», murmuraba, «ya te escuchan, ya no estás sola». Entonces la vi. No completamente, solo una silueta reflejada en el agua, vestido blanco, cabello largo, el llanto brotando de ella como si fuera parte del ambiente. La Llorona, no como cuento, como presencia. El novio de mi hermano empezó a llorar también, pero de emoción. «Me hablaste», decía, «me elegiste». Entendí el giro en ese momento. Él no era una víctima, era un devoto. Días después intentó matar a mi hermano. Fue rápido, brutal. Aprovechó que Marcos estaba distraído, lo empujó contra la pared del baño, intentando hundirle la cabeza en la bañera llena de agua que nadie había preparado. Yo entré justo a tiempo. Golpeé al tipo con lo primero que encontré. Escuché un crujido seco. Él cayó al suelo convulsionando, riendo, llorando al mismo tiempo. «Tiene que escucharla bien», decía. «Solo así se queda». El agua comenzó a salir de todas partes. El llanto llenó la casa. Mi hermano tosía, escupía agua, sin entender nada. La mujer apareció en el pasillo. No flotaba, caminaba, despacio. Cada paso dejaba huellas húmedas. El tipo se arrastró hacia ella, extendiendo los brazos. «Lo hice por ti». Ella no lo miró. Se detuvo frente a Marcos y pasó de largo. El novio empezó a gritar, a patalear, a pedir perdón. El agua lo cubrió. Sus gritos se ahogaron uno a uno, hasta que solo quedó el llanto. Y luego, silencio. Cuando llegó la policía, no encontraron su cuerpo. Dijeron que había huido.
que era un tipo con antecedentes, que seguramente volvería. Nunca lo hizo. Mi hermano se fue de la casa semanas después. Mi mamá también. Yo me quedé un tiempo más, porque algunas noches, cuando el baño vuelve a empañarse solo y el llanto regresa, entiendo algo que me hiela la sangre. Ella no se llevó al loco, se llevó al único que la escuchaba de verdad, y todavía lo extraña. Relato número 5. El día que supe que el embarazo no iba bien, no fue por el médico ni por un estudio. Fue por el sonido del agua cayendo en el piso de la madrugada dentro de mi casa. Eran casi las 3, cuando desperté con esa certeza absurda de que alguien estaba llorando en la cocina. No fue un sueño. Estaba despierto, con la mano sobre el pecho, escuchando ese lamento bajo, irregular, como si quien llorara estuviera tratando de no hacer ruido. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. El llanto se mezclaba con otro sonido. Ploc, ploc, ploc. Gotas golpeando el suelo. Me levanté con cuidado. El pasillo estaba oscuro, pero sentía el frío del piso atravesarme los pies. Cuando llegué a la cocina, vi el charco extendiéndose lentamente desde la mesa hasta la puerta del patio. No había tuberías rotas, no había lluvia. El fregadero estaba cerrado, y aún así, el agua seguía apareciendo. Detrás de mí, desde el cuarto, escuché la respiración agitada de Laura. Ella estaba embarazada de 6 meses. Entré al cuarto y la encontré sentada en la cama, abrazándose el vientre, sudando frío. Tenía los ojos abiertos, clavados en la pared. Soñé con ella otra vez, susurró. Estaba llorando y me miraba. No pregunté quién, ya lo sabía. Desde que supimos del embarazo, las cosas habían empezado a torcerse. No de golpe, no de manera evidente. Fue algo progresivo, incómodo. Primero los mareos, luego los sangrados leves, después los dolores que venían y se iban sin explicación clara. Los médicos hablaban de riesgo, de reposo, de observar la evolución, pero ninguno mencionó el llanto. Laura empezó a escucharlo antes que yo. Decía que aparecía cuando se quedaba sola, cuando se duchaba, cuando despertaba de madrugada. Al principio pensé que era estrés, hormonas, miedo normal, hasta que una noche la escuché gritar desde el baño. Corrí, la encontré en el suelo, empapada, con las manos rojas de apretarse el vientre. El agua subía, balbuceaba, y ella estaba ahí, diciendo que no los dejara solos. No había agua en el piso cuando llegué. El baño estaba seco. Esa misma noche el espejo amaneció empañado, y no se desempañó en todo el día. En el vapor quedó marcada una silueta torpe, incompleta, como dibujada por alguien que no sabía usar los dedos. Parecía la forma de un cuerpo pequeño. A partir de ahí, el embarazo dejó de sentirse solo peligroso. Se volvió vigilado. Cada vez que Laura tenía dolor, el llanto aparecía. No fuerte, no escandaloso, siempre contenido, como si alguien estuviera aprendiendo a llorar sin que la escucharan. El agua comenzó a manifestarse en pequeñas cosas, vasos que se llenaban solos, ropa húmeda sin razón, huellas mojadas frente a la cama. Yo intentaba mantener la calma. Le decía que todo estaría bien. Mentía con una convicción que ni yo mismo sentía. Una madrugada, Laura me despertó agarrándome del brazo con fuerza. No es el bebé el que está en peligro, me dijo. Soy yo. Esa frase me atravesó. Esa misma semana tuvimos que ir de urgencia al hospital. Contracciones prematuras. Riesgo real. Nos dijeron que el embarazo podía no llegar a término, que había que prepararse para cualquier escenario. Esa noche, al volver a casa,
El llanto nos recibió en la puerta. No venía de adentro, venía del patio. Salí con una linterna. El terreno estaba empapado, como si hubiera llovido durante horas. Al fondo, junto al viejo desagüe, vi una figura blanca, de espaldas, completamente quieta. El llanto salía de ella, mezclándose con el sonido del agua corriendo bajo tierra. No avancé, ella tampoco. Cerré la puerta y trancamos todo. Laura temblaba. Sentí el miedo real por primera vez. No el miedo a perder al bebé, sino a que algo reclamara ese embarazo como propio. El giro comenzó a revelarse días después, cuando Laura me contó algo que nunca había dicho. Antes de conocerme, había estado embarazada. No lo perdió por causas naturales. Fue un embarazo oculto, peligroso, llevado sola, abandonada por el tipo que no quiso saber nada. Una noche, sangró tanto que pensó que iba a morir. Nadie la ayudó, nadie la escuchó. Yo también lloré, me dijo. Grité y nadie vino. Esa confesión cambió todo. La Llorona no había llegado por el bebé, había llegado por Laura. El espíritu no se manifestaba para llevarse algo, sino porque reconocía el mismo dolor, la misma soledad, el mismo miedo. Era un espejo, no una amenaza directa, hasta que el embarazo empezó a complicarse más. Una noche, Laura comenzó a sangrar de verdad, dolor intenso, gritos. El llanto estalló al mismo tiempo, llenando la casa. El agua brotó de las paredes, del piso, del techo. Yo trataba de sostenerla mientras marcaba emergencias, pero el teléfono no tenía señal. La mujer apareció en el pasillo. No flotaba, caminaba, lenta, empapada, el vestido blanco manchado, pesado, el cabello cubriéndole el rostro. El llanto salía de ella como un aliento constante. Laura la vio y no gritó. No quiero ser tú, dijo entre lágrimas. No quiero perderlos. La figura se detuvo. El agua subió hasta las rodillas. Sentí manos frías tocarme las pantorrillas, empujarme hacia atrás. Laura gritaba de dolor. Yo golpeaba el suelo impotente. Entonces pasó algo que no esperaba. Laura empezó a gritarle a ella. No con odio, con desesperación. Le habló de miedo, de abandono, de culpa. Le dijo que ya había perdido una vez, que esta vez no estaba sola, que esta vez alguien sí estaba escuchando. El llanto cambió. No se detuvo, se quebró. La mujer levantó la cabeza apenas. Por un segundo vi su rostro reflejado en el agua. No monstruoso, no inhumano, solo devastado. El agua comenzó a bajar. El llanto se fue apagando, como arrastrado por algo más profundo. Esa noche logramos salir rumbo al hospital. Laura sobrevivió. El embarazo, no. No voy a describir eso. No hace falta. Volvimos a casa días después, rotos, vacíos. El silencio era absoluto. No había agua, no había llanto, nada. Creí que todo había terminado, hasta que una madrugada desperté solo. Laura no estaba en la cama. La encontré sentada en el piso del baño, con las manos sobre el vientre plano, llorando en silencio. Ya no la escucho, me dijo, y eso es lo que más miedo me da. Porque algunas presencias no se van cuando terminan de cobrar. Se van cuando ya no queda nada que reclamar. Y el silencio a veces es lo más peligroso de todo. Relato número 6. No fue algo dramático. No gritó. No rompió nada. Simplemente llegó a casa empapado, a pesar de que no había llovido. Dejó los zapatos en la puerta, cosa que nunca hacía, y caminó directo al baño, sin decir una palabra. Mi madre y yo nos miramos, incómodos,
esperando que dijera algo, cualquier cosa. Desde el baño llegó un sonido que no pertenecía a él. Un llanto, bajo, ahogado, como si alguien intentara llorar sin que se notara. «¿Papá?», pregunté, acercándome a la puerta. El llanto se cortó en seco. «Estoy bien», respondió desde adentro. «Vayan a dormir». Su voz sonaba rara, no cansada, no enferma. Sonaba distante, como si hablara desde otro lugar. Esa noche no dormí. Mi padre siempre había sido un hombre predecible, estricto, callado, de rutinas fijas. Se levantaba temprano, trabajaba todo el día y volvía a casa sin historias que contar. Pero a partir de esa noche empezó a cambiar, de a poco, como si algo se hubiera deslizado dentro de él sin pedir permiso. Dejó de comer con nosotros. Pasaba horas encerrado en el baño, con el agua corriendo, aunque nadie se duchara. A veces, en plena madrugada, lo escuchaba caminar por el pasillo, descalzo, arrastrando los pies, dejando el piso húmedo. Mi madre decía que era estrés, que algo le pasaba en el trabajo. Yo quería creerle, pero había detalles que no encajaban. Una mañana encontré marcas en el espejo del baño, no escritas con vapor, sino rayadas, profundas, torcidas. Parecían intentos desesperados de letras que nunca llegaron a ser palabras. Cuando le pregunté a mi padre, me miró fijo durante varios segundos y luego sonrió. «No deberías mirar esas cosas», dijo. «A veces, escuchar es suficiente». Sentí un escalofrío. El llanto volvió varias noches seguidas. No siempre era fuerte. A veces era solo un murmullo, como un eco atrapado en las paredes. Otras veces se mezclaba con el sonido del agua, hasta que no sabía si estabas escuchando una tubería vieja o a alguien sufriendo. Una madrugada lo vi. Me desperté con sed y fui a la cocina. La luz del pasillo estaba encendida. Mi padre estaba de pie, mirando fijamente la pared, con la cabeza inclinada. Su pijama estaba mojada desde las rodillas hacia abajo. «Papá», susurré. No se movió. Entonces habló, pero no parecía dirigirse a mí. «No los dejé solos», dijo. Yo sí escuché. El llanto apareció justo detrás de él. Retrocedí sin hacer ruido. Volví a mi cuarto con el corazón golpeándome el pecho. Cerré la puerta y me quedé sentado en la cama hasta que amaneció. El desarrollo real del horror llegó cuando mi madre empezó a preocuparse de verdad. «Tu papá se levanta a llorar», me dijo una mañana. «Dice que sueña con agua, con una mujer, con niños». No mencioné que yo también escuchaba eso. No quise asustarla. Pero todo se volvió imposible de ocultar la noche en que el agua brotó del piso. No fue una inundación inmediata. Fueron pequeños charcos apareciendo lentamente en la sala, en el pasillo, frente al cuarto de mis padres. El llanto llenó la casa, más claro que nunca. Mi madre gritó. Yo corrí hacia ella. Mi padre estaba en el centro de la sala, de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro. «Ya basta», sollozaba. «Ya basta». El agua subía alrededor suyo, aunque no había ninguna fuga. El llanto se transformó en un lamento desgarrador, femenino, antiguo. Y entonces ella apareció. No flotó, no gritó, caminó. Desde el pasillo avanzó despacio, dejando huellas de agua en el piso. Vestía de blanco. El vestido estaba manchado, pesado, pegado a un cuerpo delgado. El cabello negro le cubría el rostro. El llanto salía de ella como si fuera su respiración. La Llorona, no como leyenda, como presencia.
Mi madre cayó de rodillas, llorando. Yo no podía moverme. Sentía que algo me aplastaba el pecho. Ella se detuvo frente a mi padre. El llanto cesó. Mi padre levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos rojos, hinchados, llenos de culpa. Yo no quise, dijo. Nadie quiso escuchar, pero yo sí escuché y no hice nada. El giro llegó como un golpe seco. Esa noche entendí algo que nunca supe o que siempre estuvo enterrado. Años atrás, antes de que yo naciera, una mujer vivió en esta misma casa, embarazada, abandonada. Mi padre la escuchaba llorar todas las noches a través de la pared. Gritos, agua, golpes. Nunca llamó a nadie. Nunca abrió la puerta. Pensó que no era su problema. El cuerpo nunca apareció. La Llorona no había venido por mí. Había venido por él. El agua subió de golpe. Mi padre gritó, no de miedo, sino de dolor. La mujer extendió las manos. No lo tocó, pero algo lo arrastró hacia adelante. Vi cómo sus uñas se clavaban en el piso, dejando marcas profundas. Vi cómo lloraba, pidiendo perdón, llamando nombres que no conocía. El llanto llenó todo. Luego, silencio. El agua desapareció. Mi padre ya no estaba. La policía dijo que había desaparecido, que tal vez se fue, que tal vez tuvo un colapso. Nadie habló de huellas mojadas ni de marcas en el piso. Mi madre y yo nos fuimos de esa casa semanas después. Nunca volví a escuchar el llanto, pero a veces, cuando el silencio es demasiado profundo, escucho pasos mojados detrás de mí y entiendo que hay culpas que no se ahogan. Relato número 7. El peor trabajo del mundo no aparece en anuncios. No tiene contrato, ni uniforme, ni horario fijo. El peor trabajo del mundo te encuentra cuando ya no te queda nada más que aceptar. A mí me encontró una madrugada, sentado frente a una computadora vieja, leyendo un correo sin remitente que solo decía: se necesita guardia nocturno, turnos largos, pago en efectivo, no hacer preguntas. Abajo, una dirección junto a un río seco, a las afueras de la ciudad. Acepté sin pensarlo demasiado. Tenía deudas, insomnio y una necesidad desesperada de sentir que todavía servía para algo. El lugar era un complejo abandonado, una antigua planta de bombeo de agua que llevaba años cerrada. Tanques oxidados, pasillos húmedos, tuberías que crujían solas. El río, según me dijeron, solo se llenaba durante lluvias fuertes. Pero el suelo siempre estaba mojado. Solo vigila, me dijo el hombre que me contrató. Que nadie entre. Y si escuchas algo, ignóralo. No pregunté qué cosa podía escucharse ahí. La primera noche, entendí por qué pagaban bien. El turno empezaba a las 10 y terminaba cuando amaneciera. Lo cual era una forma elegante de decir cuando puedas irte. El silencio no era normal, no era ausencia de ruido, era una presión constante, como si el lugar respirara lento, esperando algo. A las 11 escuché agua, no goteos normales, era un flujo irregular, como si alguien caminara dentro de las tuberías. Revisé los manómetros, todo marcaba seco. Aún así, el sonido seguía. A las 11:30 apareció el llanto. No grité, no me moví. Me quedé sentado en la caseta, escuchando ese lamento femenino, cansado, profundo, que se arrastraba por los pasillos metálicos. No rebotaba como un eco, se deslizaba, como si el sonido tuviera peso. Pensé en una persona, una indigente,
Alguien metido ahí. Salí con la linterna. El llanto se cayó de golpe. Avancé entre los tanques, sintiendo el frío del metal traspasarme los huesos. El piso estaba húmedo. No había charcos, pero mis botas dejaban huellas mojadas. «Hola», dije, con una voz que no reconocí como mía. El llanto volvió detrás de mí. Me giré rápido. No había nadie. Regresé a la caseta sin mirar atrás. Me quedé ahí hasta que salió el sol. Nadie vino a relevarme. Nadie preguntó cómo estuvo la noche. Dejaron el dinero dentro de un sobre bajo la puerta. Regresé la noche siguiente. Segundo error. Cada turno era peor. El llanto aparecía siempre a la misma hora. A veces lejano. A veces tan cerca que sentía la vibración en el pecho. Empecé a notar cosas incómodas. Marcas de manos en las paredes húmedas. Mechones de cabello negro atrapados en rejillas. Nombres rayados con desesperación en el metal. Nombres de niños. Soñaba despierto. Veía agua subiendo por el piso, aunque estuviera seco. Escuchaba pasos descalzos detrás de mí. Lentos, pacientes. Una madrugada encontré el registro. Un cuarto pequeño, olvidado, lleno de papeles viejos. Ahí estaba la historia que nadie me contó. La planta se cerró después de una inundación repentina. El sistema falló. El agua subió más rápido de lo previsto. Hubo trabajadores atrapados y una mujer. No era empleada. Vivía ahí con sus hijos. Nunca lograron sacarlos. El llanto empezó a tener forma. La vi por primera vez reflejada en el agua estancada de un tanque vacío. Vestía de blanco, empapada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. No me miraba a mí, miraba en suelo, como buscando algo que sabía que no estaba ahí. La Llorona. No como la leyenda exagerada. No como el monstruo de los cuentos. Era peor. Era alguien que todavía trabajaba. El giro llegó la noche en que entendí qué hacía yo ahí. El llanto no era para asustar. No era castigo. Era una llamada. El trabajo no era vigilar. Era reemplazar. Los anteriores guardias no renunciaron. Los anteriores guardias desaparecieron. Esa noche el agua brotó de verdad, de las tuberías, del piso, de las paredes. El llanto llenó todo. Sentí manos frías agarrándome los tobillos, arrastrándome hacia el centro de la planta. Vi sombras moviéndose bajo el agua, pequeñas, desesperadas. Grité, pegué, supliqué. Ella apareció frente a mí. Levantó el rostro apenas. No vi rabia. Vi cansancio. Entendí que alguien tenía que quedarse, que el lugar necesitaba a alguien vivo para que los muertos descansaran. No sé cómo salí de ahí. Desperté en el hospital. Dijeron que me encontraron inconsciente cerca del río. Nadie mencionó la planta. Nadie conocía ese trabajo. Nunca volví. Pero a veces, cuando paso cerca del agua, escucho un llanto lejano. Y sé que el puesto sigue vacante. Porque el peor trabajo del mundo nunca se termina. Relato número 8. No exagero. No fue una sensación ni un presentimiento. Fue un llanto real, profundo, femenino, que se filtró por las paredes como si la casa misma estuviera recordando algo que yo había olvidado a propósito. Acababa de llegar del velorio. Se llamaba Elena, y no hay forma breve de explicar por qué digo que fue una persona increíble sin que suene a cliché. No era famosa, no era rica, no salvó al mundo, pero era de esas personas que sostienen a otras sin hacer ruido. Voluntaria en hospitales, rescatista de animales,
la que se quedaba cuando todos se iban, la que escuchaba, la que ayudaba sin pedir nada. Y estaba muerta. Un accidente, dijeron, una carretera mojada, un descuido mínimo, un final injusto, como casi todos. Regresé solo a casa. No prendí luces. No tenía fuerzas. Me senté en el sillón, todavía con el traje oscuro, con la sensación de que algo estaba incompleto, como si ella no hubiera terminado de irse. Fue entonces cuando escuché el agua. No goteaba del techo ni del baño. Sonaba como pasos mojados, lentos, arrastrados, recorriendo el pasillo. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, pensando que estaba demasiado cansado, demasiado golpeado emocionalmente. Entonces llegó el llanto. No fue inmediato. Empezó como un murmullo, una vibración baja que no sabías si venía de afuera o de adentro de tu cabeza. Luego se volvió claro, un lamento largo, cansado, como el de alguien que ha llorado tanto que ya no tiene fuerzas para gritar. Me puse de pie de golpe. «¿Hola?», dije, sin reconocer mi propia voz. El llanto se detuvo. Caminé hacia el pasillo. El piso estaba frío y húmedo. No mojado del todo, pero lo suficiente para que mis pies dejaran huellas. La cocina estaba seca, el baño también. Ninguna fuga, ninguna explicación. Esa noche dormí con las luces encendidas. Al día siguiente, el mundo siguió como si nada. El teléfono sonó. El trabajo exigía. La gente decía frases inútiles, como ya está en un lugar mejor. Yo asentía, pero algo dentro de mí sabía que no todo había terminado, porque el llanto volvió la noche siguiente. Esta vez no venía del pasillo, venía del patio. Abrí la cortina con cuidado. El foco iluminaba el jardín húmedo. No había charcos, pero la tierra parecía removida, oscura, como si hubiera llovido solo ahí. Y junto al viejo desagüe la vi. De espaldas, una mujer vestida de blanco, empapada, completamente inmóvil. El cabello largo le cubría el rostro. El llanto salía de ella con una naturalidad aterradora, como si no pudiera detenerlo aunque quisiera. No corrí, no grité, me quedé observando, paralizado. La Llorona, no como la imaginan los cuentos, no flotaba, no gritaba nombres, estaba ahí, llorando de verdad. Parpadeé y desapareció, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Esa noche soñé con Elena. Estaba sentada junto a un río, con los pies en el agua, mirándome con tristeza. «No todos los muertos se van», me dijo. «Algunos se quedan, porque todavía duele». Desperté sudando. El desarrollo del horror fue lento, incómodo, como una herida que no cierra. Objetos aparecían mojados. Fotografías de Elena amanecían con marcas de agua. El espejo del baño se empañaba solo, y en el vapor quedaban rastros de dedos, como si alguien hubiera apoyado las manos ahí durante mucho tiempo. Y siempre, en algún punto de la madrugada, el llanto. Empecé a investigar, no sobre la Llorona como leyenda, sino sobre el lugar. Descubrí que décadas atrás, una mujer había muerto ahogada cerca del mismo desagüe del patio, embarazada, abandonada. Nadie la ayudó cuando pidió auxilio. Nadie escuchó su llanto, o decidieron ignorarlo. Sentí un nudo en el estómago. Elena había trabajado con mujeres en situación de abandono, con madres solteras, con víctimas de violencia. Había pasado horas escuchando historias de dolor que otros no querían oír. Y entonces entendí algo perturbador. La Llorona no había venido por mí, había venido por ella. La noche más violenta llegó una semana después. El llanto empezó temprano.
fuerte, desesperado. El agua brotó del piso del pasillo, como si la casa sangrara humedad. Sentí el suelo ceder bajo mis pies. Escuché golpes desde dentro de las paredes. Corrí al patio. La mujer estaba ahí otra vez, más cerca, el vestido empapado, manchado. El llanto ahora era desgarrador. Sentí el impulso de acercarme, y lo hice. «¿Qué quieres?», grité. «Ya está muerta». El llanto se detuvo. La mujer levantó lentamente la cabeza. No vi odio, vi cansancio. Y entonces vi a Elena, reflejada en el agua a sus pies. No como fantasma, como recuerdo. Entendí el giro con una claridad que me rompió por dentro. Elena no había sido perseguida por la Llorona. Había sido escuchada por ella. Donde otros huían del llanto, Elena se acercaba. Donde otros cerraban puertas, ella abría. Había cargado tanto dolor ajeno que algo antiguo, algo roto, se había aferrado a ella. No para hacerle daño, sino porque la reconoció. La Llorona no mata a los que ayudan, los retiene. El agua subió hasta mis tobillos. Sentí manos frías rodeándome las piernas. El llanto volvió, pero ya no era solo de ella, era de muchas. La mujer extendió un brazo, no hacia mí, sino hacia la casa. Entendí que Elena no estaba atrapada, estaba acompañando. El agua comenzó a bajar. El llanto se apagó poco a poco. La figura se desvaneció. Desde esa noche, no he vuelto a escucharla. Pero a veces, cuando ayudo a alguien que no tiene a nadie, cuando escucho sin juzgar, cuando me quedo cuando otros se van, siento humedad en las manos. Y sé que algunas personas increíbles no mueren del todo. Solo cambian de forma y aprenden a llorar en silencio.